Se está escuchando. Mariano, muy buenos días. Monse, David, te saludamos. Gracias por atendernos. David, Monse, acá estamos. Bueno, buen día. Estamos acá expectantes con el valor del dólar. ¿Qué reacción pensás que va a tener la moneda estadounidense en esta semana? Bueno, dentro de todo el caos que vivimos ayer, el dato positivo es que el dólar no tocó la banda superior. Bien. Ese dato es clave porque no hubo que salir a vender reservas. Al mismo tiempo, el Tesoro tampoco intervino. Es un dato importante porque eso hace que la credibilidad, convengamos que de acá a octubre de las elecciones quedan 35 ruedas del dólar, del mercado. 35, es un montón. Si el plan económico pierde credibilidad, por más que el plan sea muy bueno, no es sustentable. Entonces es clave que el dólar mantenga una subbanda, por ejemplo lo que pasó ahora en 1420, 1430, hubo presión de venta, que el Banco Central no tuvo que salir a vender, sino que hay gente que considera que el dólar es demasiado alto y salió a vender, y no hubo presión del lado comprador. Hay que ver los próximos días cómo se desembolsa todo esto, y es clave la licitación de la deuda en pesos que vamos a tener esta semana, Claro. porque tenemos ahí casi 20 billones, o sea, 20.000 millones de pesos de deuda que hay que rolear, que es lo que hizo que las tasas de interés suban las semanas anteriores, con la expectativa de las elecciones. Hoy ya con el dato negativo de las elecciones, ¿a qué tasa se va a rolear esa deuda? Y va a ser la tasa de referencia. Ese es el gran miedo que tenemos esta semana, además de que el dólar toque la banda superior y que el Banco Central tenga que salir a vender reservas, y todos sabemos que eso es un efecto muy negativo para el país. Bueno, Mariano, bien lo decías recién, ¿no? A ver, el dólar no tocó la banda superior, que hubiese sido distinto, no lo dejaron tocar la banda superior, se hubiese hablado de intervención de alguna manera, cosa que ya está blanqueado por parte del gobierno, pero no hizo falta, como bien vos lo decís. Ahora, se va a conocer recién el dato inflacionario, si es que el dólar llegara a ir a precios el mes que viene. Es decir, hay que ver, y lo tomás en cuenta, con que esto se puede trasladar a precios, o es tal la baja de consumo que no hay chances de impactar, no porque no tenga una lógica de impacto, sino porque el comerciante, el empresario, no se puede permitir impactarlo en precios porque no se lo van a vender a nadie. Exactamente, tal como vos dijiste, que fue lo que pasó estas semanas previas a las elecciones, que el dólar subió casi un 15% y los precios prácticamente no se movieron porque ya no queda margen. Ayer salió un dato de la actividad económica y la construcción que dio negativo, de vuelta se está contrayendo la economía. Y esos son los efectos de las tasas altas de interés, porque las tasas altas afectan a la producción, al comerciante. Eso es insostenible en el largo plazo, por eso creemos que este plan aguantar hasta octubre, vamos a tener que ver que el gobierno modifique algo del plan económico, porque así como está, vemos muy difícil que llegue. Claro, este efecto rebote, esta B corta que vaticinaba ya hace tanto Javier Milei, digo, ¿ya quedó desestimado o va a haber un rebote en algún momento y no lo estamos viendo? Digo, ¿cómo lo estás viendo vos desde tu perspectiva? Sí, nosotros nunca creímos que la B corta iba a ser así. Muchos hablan de la W o de la marca de zapatillas, ¿no? Que la pipeta. Sí, la pipeta. Que nosotros estamos... Claro, creemos más que va a ser así en un escenario optimista, ¿no? Pero acá creemos que el modelo económico van a tener que retocarlo un poco, y lo que ya se está hablando es que quizá se eliminen las bandas cambiarias para que el dólar se acomode más arriba sin tener que utilizar las reservas. Y esto el gobierno está acostumbrado a dar noticias de golpe, como fue en abril, que sacó de un día para el otro el cepo sin avisar. De acá, como dijimos, 35 días es una eternidad en Argentina, en un modelo que está perdiendo credibilidad. Sí. Entonces es muy probable que antes de eso prueben, si es posible, eliminar las bandas cambiarias, pero para eso necesitamos conseguir un poco más de financiamiento externo. Ya se está hablando de una línea de crédito que tenía con el Tesoro de Estados Unidos, que le habían otorgado Besen. Si pueden llegar a conseguir eso, más algún paquete del BID y multilaterales que están manejando, y un esquema a lo que hizo Chile cuando salió del cepo, que tenía una meta que iba comprando dólares por día. Entonces se acumulaban reservas, porque ¿qué pasó este año? No acumulamos $1 de reservas. Claro. Ahora, Mariano, ayer en una especie de sinceramiento o autocrítica, si se quiere, de parte de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo: la macro no impactó en la micro. ¿Qué debería pasar según tu criterio? Es un tema de plan económico, es un tema de que ordenemos lo macro no significa que la gente tenga plata en el bolsillo. ¿Qué debería pasar para que de alguna manera eso se traduzca en los beneficios macro en el bolsillo de cada uno de nosotros, en lo doméstico?
Y ahí tocaste un tema clave, que este gobierno está muy disociado de lo que es la macro y lo micro. Si uno analiza lo macro, hasta ahora muy buena nota le pondríamos porque bajó la inflación, estabilizó dentro de todo el dólar. ¿De dónde estábamos a cómo venimos a nivel macro? No hay dudas que estamos mejor. Pero en cuanto a lo micro, no hay un plan de contención de, como vos decís, esas familias, empresas, sectores, economías regionales que en el mientras tanto no tienen cómo poder aguantar hasta que la economía empiece a recuperar en esa B, W o como sea. Claro. Y ahí vemos ese problema. La micro está disociada de la macro. Claro. Y eso es un problema que el pueblo, en las elecciones estas, dijo. Se los cobró. Eso. Pero para esa macro, ¿se pudo haber acomodado de otro modo que no sea con una recesión y con un estancamiento del poder adquisitivo de la gente y que no haya plata circulando? Los planes, esto es un plan de estabilización. Lo que estamos ahora en las bandas de flotación es un plan de estabilización, no de crecimiento. Bien. Para poder estabilizar las variables macro después de años de descontrol monetario, fiscal, cambiario, déficit, Sí. lleva tiempo, no es de golpe y cuesta, duele. Vos podés hacerlo un soft landing, como está planteando este gobierno, o como pasó en el 2001, un big crash que de un día para el otro cambió la ecuación, pero con un dolor muy grande para toda la sociedad. Soft landing es un aterrizaje Sí, suave. sí, me suave. encantó el término y no con una estrepitosa caída. Ahora, evidentemente, yo te quería preguntar, ¿puede haber posibilidad de que vuelva el cepo? De que, si bien sería una noticia bastante negativa y va contra las ideas de libertad del gobierno, que vuelva el cepo para que la gente, bueno, tenga que volver a restringir la compra de dólares. Los pequeños ahorristas hablo, ¿eh? No creo, por este gobierno no creo. Estamos más cerca de eliminar las bandas directamente y que el dólar vaya a su equilibrio. Si tiene que irse a 1.800, que vaya a 1.800, pero no utilizar reservas para contener un dólar que no es el de equilibrio. Yo creo que vamos camino a eso, quizás sea antes de octubre o post-octubre, pero el próximo paso es eliminar las bandas porque ya perdieron credibilidad. Ahora, ¿te lo imaginas realmente antes de octubre o crees que el gobierno de alguna manera para seguir de algún modo mostrando, si se quiere, algún tipo de manejo desde lo macroeconómico, digamos, patearlo para post-octubre? Porque, digamos, no sos el primero que escucho que sostiene esto, que el tema de la eliminación de las bandas es una posibilidad, es una realidad, casi te diría, pero que va a ser después de las elecciones. ¿O no le queda más remedio que tener que tomar esa decisión previo a las elecciones nacionales? Vamos a ver los próximos días cómo se desenvuelven, pero cada vez tiene menos margen. Nosotros ya habíamos dado descontado, el mercado estaba descontando que los rendimientos a tasa fija en pesos eran superiores a la banda. Es decir, que el mercado financiero ya no le creía que después de octubre iba a seguir este modelo de bandas de flotación. Bien. Eso nosotros ya antes de las elecciones dábamos por descontado que después de octubre se eliminaban las bandas. Creemos que si llegan a conseguir financiamiento externo, y este gobierno es mucho de sorprender, no avisa y de golpe va a sacar la noticia, un día para el otro eliminaremos las bandas, el dólar flotará. Lo positivo es que no se van a utilizar reservas y que algunos sectores que el dólar les quedó muy atrasado se van a ver beneficiados. Bien. Mariano, buenísima la explicación. Muchísimas gracias por este momento. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buenos días, en realidad.